La arquitectura es mi vida. En mi casa tenía una habitación y una mesa enorme donde había construido una ciudad. A mí no me gusta decir que somos los más viejos, pero de alguna manera me siento sumamente orgulloso de eso, ¿no? Nosotros en la escuelita hicimos una tarea muy importante que fue empezar a estudiar la arquitectura argentina como no se había estudiado antes. Yo estaba con Vladimir y con el racionalismo. Si tuviera que elegir en qué ciudad quiero vivir, sin duda que te diría que en Buenos Aires. Lo interesante de estas entrevistas es que vos nunca pensás, o sea, nunca se me ocurrió pensar qué es la arquitectura. Yo nací en Uruguay, llegué a la Argentina cuando tenía literalmente 5 años, 4 y medio. Lo primero que vi fue a Perón en un desfile en la calle Santa Fe, donde se hacían antes, con el caballo Pinto caminando de costado y todos los muchachos con los cascos nazis de atrás, que me impresionó, no por los cascos nazis, me impresionó el caballo más que nada. Vivíamos ahí y bueno, toda mi educación es una educación argentina. Yo todo lo que aprendí hasta que hice mi segunda inmigración, porque además siempre me sentí como un inmigrante acá también, lo aprendí aquí. Nada de lo que siempre que hablo de esto, hablo no solamente con cariño, pero además con un respeto increíble, porque fue una época absolutamente extraordinaria. No solamente en la arquitectura, lo que era la facultad, tú te acordarás, pero además la ebullición cultural que Buenos Aires tenía. Siempre hubo gente de talento ahí en todas partes, pero acá había casi, te digo, una cuota mayor que la normal. Y sobre todo había esa posibilidad que te da la falta de una estructura social jerárquica demasiado real, porque viste, yo siempre pensé que acá, lo que acá se llama la oligarquía o la clase alta no era clase alta, viste, era otra gente. Mi madre había estudiado arquitectura en Uruguay, pero nunca se recibió, estudiaba matemáticas y era profesora de matemáticas. Mi padre, un personaje complicado, siempre extraordinariamente afable y charming, ¿viste? Pero con muchísimos problemas de seguridad personal y demás. Nos mudamos a la Lucila, que en ese momento no había nadie, nada. Y la poca gente que había era toda gente de clase media que empezaba el colegio, fui al colegio por ahí, y de golpe empecé a conocer un montón. Yo siempre dibujé, y además tenía esa especie de cosa. Mi madre era una persona muy adusta, se dice, ¿no? Pero tenía los libros, ¿viste? Tenía, por ejemplo, toda la colección del L'Esprit Nouveau, por ejemplo. Tenía todos los dibujos de Corbusier. Era una cosa impresionante, pero de copias, por supuesto, ¿no? Y lo buscábamos, qué sé yo, eran las cosas que había. Mi padre tenía una biblioteca gigantesca, leía todo el tiempo. Y era como una familia culta, digamos. Chicos que tenían, qué sé yo, como yo, 16, 17 años, que tenían que tomar una decisión sobre la vida, ¿viste? Sin haber visto nada prácticamente. Algunos estudiaban ciencias y mi madre les enseñaba, otros estudiaban matemáticas con ella porque habían entrado a arquitectura, y algunos de estos, una chica en particular, me pidió que la ayudara. Entonces yo empecé a dibujar. Tendría 12 años, 13. Y
A la vez, en esa época, que era una época también, mi padre era una persona con muchísimo respeto por la educación sistematizada, digamos. Me consiguió una profesora de piano, que era una emigré italiana de Firenze, que también era una inmigrante, con una familia muy inmigrante, con una familia de 3 chicos y un marido que era pintor. Y esta mujer había sido una profesora del Conservatorio de Florencia toda su vida. En ese momento la verdad es que no sé qué edad tendría, pero eran estas personas imponentes, viste que hay italianos que son como altos y rubios. Y entonces todo mi contacto con la cultura fue a partir de esta conexión con el piano, que es en realidad lo que me ocupaba, que es un poco también lo que me ha dado esta especie de gran tranquilidad de conciencia con respecto a la neurosis de los arquitectos por pensar que están haciendo arte, cuando en realidad, si sabes algo de arte, no hacemos arte. Y tuve en un momento una de estas crisis vocacionales que uno nunca sabe si son para bien o para mal, pero en el fondo ahora con más perspectiva me parece que siempre pensé que era para mal, pero ahora me doy cuenta que mejor, que es que en esa época, te estoy hablando de los años 58, 55, 58, algo por el estilo, yo tocaba bastante bien, y aparte siempre todavía es lo único que sé hacer para mí, ¿no? Y tuve esta crisis, viste, como si escribieras un libro sobre la crisis vocacional, que es que se suponía que yo iba a estudiar arquitectura porque dibujaba y porque le ayudaba a los chicos que estaban en el barrio a hacer las entregas, y sabía dibujar con todo, viste. Pero además yo tocaba el piano, viste. Entonces esta persona organizaba unos conciertos anuales y yo tocaba Schoenberg, viste, cosas de música contemporánea en esa época, ahora son todos clásicos, pero todavía toco eso. Berg, viste, ese tipo de cosas. Y parece que había tocado bastante bien, qué sé yo, entonces de golpe era como el principio de lo que era ¿te acordás que existía ¿cómo se llamaba el curso preparatorio, no? El curso de ingreso se llamaba. Y entonces me empezaron a llamar por teléfono, y esta mujer me decía, no, porque tenés que ir a estudiar a Alemania, y qué sé yo, y era como que yo era... Y me acuerdo que me encerré en el dormitorio, donde mi hermano pobre no pudo entrar por 2 días, solo, con la puerta cerrada, a pensar qué iba a hacer, no a pensar, ahora te digo a pensar porque suena mejor, pero era como la angustia de no saber qué hacer. Y tuve el foresight, viste, como la perspectiva de darme cuenta, y esto también te lo digo entre comillas porque suena mejor de lo que es, porque en realidad en ese momento uno de los problemas más serios que esta educación suficientemente completa y grande que uno tiene, pero además en un contexto que ha cambiado radicalmente en esa época, viste que ahora todos estos chicos estudian cine, antes era como prácticamente prostitución, era como estar como fuera del circuito, el arte era como una cosa de sacrificio. Yo creo que en el fondo, como quien dice, yo me asusté, ¿viste? Y me pareció que era más fácil esto, que entre nosotros te digo que es más fácil. Porque para mí hay solamente 2 fields, 2 campos de acción en la actividad humana que están completamente, tienen el criterio de performance completamente definido. Uno es la ciencia y el otro es el arte. Viste que no hay manera de bullshit, como se dice, ¿no? No hay manera de mentir. No hay manera de mentir. Si mentís te sacan con la ordenanza de la
de la clase de ciencia, y con el arte viste, qué sé yo. Pero en el fondo esa decisión fue una decisión como prácticamente todas las que yo tomo, que son no demasiado pensadas, pero con gran confianza a la suerte que tengo, que es muchísima, pero además a la intuición, viste, que es como que es una cosa, me pareció que eso es lo que tenía que hacer. Y después, desde ese momento, nunca más toqué. El curso de ingreso que lo organizaba Alfredo Ibarlucía, hizo un concurso entre toda la facultad en los galpones para construir 3 edificios. Uno era el taller de carpintería, otro era el taller de metálico y otro era un lugar de ensayo de mecánico. Eran 3 edificios sueltos en la parte esa de al lado del... Y por supuesto, en realidad lo ganaron la gente que estaba en la facultad, pero el de carpintería metálica lo gané yo. Y se construyó. Y a mí me pareció totalmente normal, ¿entendés? O sea, como que... Y esa es la parte que es más interesante, que ahí es donde medio me di cuenta, eso y en el contacto con Pacián, de que en realidad nuestro media, ¿viste? No es ni siquiera el vocabulario, es nuestro material, es la construcción. Y para mí eso fue el tema del dibujo de esta manera, fue una cosa completamente, la tenía, pero viste, de entrada, qué sé yo. Y como la tenía de entrada, me salían estos dibujos que eran bastante impresionantes. Y según parece, en comparación sería, no sé. Pero estaba todo integrado, o sea que estaban los tipos que eran grandes, los tipos que eran viejos, ahí es donde entraron los militares, después con Onganía y todo lo demás. Y apareció otro tipo que fue nuestro socio, Ignacio Pechersky, Nucho. Y Nucho era como un alma era como una especie de arcángel, ¿viste? Era uno de los tipos más desconectados de la realidad opresiva, digamos, más feliz y como que creía que todo le salía bien, que aparte todo le salía bien. Entonces yo me acuerdo que Jujo vio una presentación que yo hice, pero no presentación oral, ¿viste? Vio los dibujos. Y Nucho trabajaba para Jujo. Yo, por supuesto, sabía de Jujo. Yo vi la exposición del concurso de Peugeot y del concurso de la biblioteca. Y, viste, como buen dibujante, yo dije, este tipo, que después me enteré cómo lo dibujaron y todo eso, ¿no? Y cuando vi ese dibujo me pareció que había, y aparte, todo lo que venía detrás del dibujo. Pero yo no conocía a nadie de estos. Y entonces Nucho, que tenía varios años más que yo, no muchos, pero varios para esa época, medio como que me empaquetó en todo esto y me llevó a dibujar ahí. Y ahí aprendí de todo el mundo, pero fundamentalmente de Fina. Porque Fina era como el workhorse, ¿viste? Era la persona donde caía toda la parte de la implementación, y era todo en esa época, esta historia del sketch inicial y del diagrama y todo esto que nosotros llamábamos el partido, que para lo cual Jujo era un fenómeno. Pero ella lo hacía posible, ¿entendés? Y yo todavía, en esta escuela que tenemos en la oficina, todavía enseño las cosas más elementales de este oficio, que son, viste, que nunca te tenés que dar por vencido y que cualquier cosa que hagas siempre hay una que es mejor, ¿entendés? Y entonces esta cosa que era acumulativa, otra cosa que también Manolo hablaba de eso, que era, viste, cuando antes se sabía cuando un tipo laburaba mucho porque
había muchos calcos uno arriba del otro, ¿entendés? Y entonces como era gordo el papel, decían, este tipo labura como un perro, ¿viste? Pero es que sí, ¿entendés? Y ahora se pierde todo eso, que no me parece que sea, yo no lo digo como crítica, creo además que todo este tema de la potencial simplificación que te da todo el mundo digital, le falta una traducción de eso a la pedagogía, porque lo que hace, como están ahora las cosas, es que te simplifica el problema de no saber dibujar, de que la línea no se te corte, ¿viste? Y sobre todo a los tipos que juzgan, entre ellos los que ya son más viejos, se les hace más difícil porque todos dibujan igual, porque nadie dibuja la máquina, ¿viste? Y sobre todo la otra parte, que es lo que está conceptualizado adentro de los programas, que para mí es importante, porque todo esto viene en realidad del field, si querés, menos perjudiciado con todo este mambo del arte y de la literatura y todo lo demás, que es el diseño industrial, donde, viste, la materialidad de lo que haces es inevitable, porque eso no podés, como me dijo uno ayer, no podés zanatear ahí, viste, que todo, si es plástico, si es madera. Cuando hubo la cuestión esta de los militares, yo dije, acá no me puedo quedar, nos fuimos. Y cuando nos fuimos, y nos fuimos un par de gente de los que eran mis compañeros, ¿viste? Otros los mataron, qué sé yo. Y cuando nos fuimos decidimos que era tiempo de trabajar. Entonces fuimos al estudio, donde los dos, Nucho, yo y otro tipo más, éramos lo que se llamaba antes colaboradores. Y dijimos, bueno, nosotros conocemos a alguien que tiene obras y entonces vamos a armar un estudio porque queremos trabajar, y así empezamos. Habíamos ganado un concurso en el que trabajamos Fina y yo, que era la Fundación Odontológica, donde conocí al tipo que más talento tiene en el campo de no solamente de las estructuras sino de la arquitectura, que es Carlos Subier, que todavía trabaja conmigo, hablé hoy a la mañana, tiene 86 años. Y eso nos dio como una plataforma. Después ganamos la Unión Industrial y en ese momento todo era más tipo, viste, separación generacional inevitable, porque son casi 15, 20 años de diferencia de edad, ¿entendés? Pero cuando trajimos un cliente, armamos una estructura muy igualitaria, ¿entendés? Y era un momento de gran actividad. Cuando pasa todo este tema, que ya estaba pasando esto de que no estábamos en la facultad, Lucho tuvo leucemia y yo estuve al lado de él hasta que se murió, y que fue también otra experiencia para un chico que tendría 20 años. Duró poquísimo, ponele 3 meses, pero fue como yo sentí, aparte quería tener como una intimidad con él, y entonces tenía una novia, los hicimos casar, después nos fuimos de viaje, que fue la primera vez que yo salí de la Argentina, y pasamos 3 o 4 días en New York y volvimos, y después se murió con todas las implicancias que eso tuvo. Y entonces después se nos ocurrió como tener que no podía ser que no tuviéramos una actividad pedagógica que no fuera la de la gran universidad y sobre todo de esa universidad que había emergido de las patadas que le pegaron al pobre Carlito Méndez Mosquera y todo eso.
Y así entonces yo lo llamé a Tony y hablamos muchísimo de ese tema. Y después dijimos, el único tipo que puede armar esto no somos nosotros, es Jujo, y el único tipo que le puede dar consistencia intelectual a todo esto es Ernesto, también fallecido, como se dice acá. Y entonces lo fuimos a ver por separado. A mí no me parece ni bien ni mal, también me parece natural, ¿viste? O sea, estás como, ¿cómo puede ser que una persona que tenga, o personas que tengan una cierta jerarquía intelectual, digamos, no se preocupen por la especulación, que en el fondo era el principio de toda esta locura que después pasó, se convirtió con esta especie de predominancia de la crítica literaria y sobre todo de lo que vino después, que fue mucho peor, que fue toda esta especie de reclutamiento de los montoneros y todo lo demás, la parte de la interpretación social, cuando en realidad era nada más que una oportunidad para que esa conversación no pasara solo por tu cabeza, sino que estuviera confrontada al mismo nivel con la gente que sabía todavía menos que nosotros y con los tipos que sabían lo mismo que nosotros, un poquito más, qué sé yo, más experiencia. Y o sea que para mí fue una cosa muy natural. Cuando yo me fui porque, te digo, además muy influenciado, no muy influenciado, porque yo estuve cuando yo fui a New York con Nucho. Yo lo conocía muy bien de la facultad también a Jorge Silvetti. Y Jorge tenía como esa especie tiene todavía como esa especie de es como que pertenece pero que no pertenece, ¿viste? Es como de estos que escriben y después también es un arquitecto, que a mí me parece genial, ¿viste? Y también yo lo conocía a Mario Gandelsona, que estudiaba con la misma profesora de piano que yo. Ellos estaban en París, en ese momento Rodolfo estaba en París también. Y entonces se estaban mudando en ese momento a New York a trabajar con Peter Eisenman en el instituto, que es una de esas ideas que, viste, que tienen exactamente el mismo componente o cuota de suceso y cuota de fracaso, que son las más interesantes, ¿viste? Ideas que son completamente increíbles, porque ninguno de todos estos tipos durante el posmodernismo y prácticamente todo lo que pasó institucionalmente después de eso, hasta Koolhaas, salen de ahí, de una concoction, digamos, porque no era que el tipo de enseñanza americana fuera como el nuestro, supermasiva, viste, 14.000 estudiantes, como me contabas vos, qué sé yo, 50 docentes, viste, que completamente impensable. Pero a la vez, estos mismos tipos sentían que tal vez tendrían también sobre todo Peter y Kenneth Frampton, tenían esta especie de cosa de que faltaba como, era también el movimiento, digamos, natural de la centralidad más o menos terminándose de París y el movimiento a New York, es después de los neoexpresionistas en la pintura. Esto ya está, la parte real del arte, viste, la literatura, todo eso había pasado en los años 60, años increíbles, viste, qué sé yo, el 68, todo eso. Y entonces este tipo había organizado eso, y yo fui, ahí es donde lo vi por primera vez a Colin Rowe, y habían una cantidad de tipos que eran todos viste, una gente que no tenía práctica, que lo único que tenía era un gran despelote mental, pero con talento, viste. Estaban los Krier, estaba ahora sí no me acuerdo los nombres, pero estaba todo el mundo, viste, Rafael Moneo, qué sé yo.
Y entonces yo fui a escuchar unas charlas y a verlo a Mario. Entonces Mario me contaba lo que hacía, yo no entendía nada. Y eso, yo estaba de turista, ¿viste? Yo fui, miré todo eso y cuando armamos, Jujo consiguió de gente amiga que nos dieran primero una casa y después, ¿viste? Como la gente venía, pero como en toneladas, ¿viste? Tiene esa cosa de que era para mí, ¿viste? Culturalmente, casi te diría, en el plano estratégico completamente bien y en el plano táctico completamente mal, ¿entendés? Mal en el sentido de que era ilusorio, un poco como lo que le pasó al instituto también, que no tenía respaldo institucional, tal vez acá mucho más explicablemente, porque en ese momento no existían la privatización de la educación y era como un pecado mortal hablar de que en realidad había que enseñar a la gente una forma más de contacto personal, que es en el fondo de la manera que yo aprendí todo, porque yo me sentaba al lado de Fina, acá, eso está todo, y miraba lo que hacía, ¿viste? Entonces Fina te decía cosas que no eran de la pedagogía tradicional, son de esta cosa que se llama a ver si lo puedo traducir, que estos tipos que inventaron el mouse, que yo los conocí después cuando me fui a vivir ahí, y estos tipos, había uno en particular que también lo conocí, siempre trabajó con él, que había escrito un artículo absolutamente excepcional sobre la transmisión del conocimiento tácito, no del formal. Y eso es lo que pasa en el apprenticeship, ¿viste? Eso es lo que yo era un aprendiz de Fina. Y Fina trabajaba y esto era como una especie de chorro de conocimiento que pasaba a 30 centímetros de ella a mí, que era todo tácito, ¿viste? Era todo el manual, ponerlo así, darlo vuelta, ¿viste? Esas cosas que ahora por ahí no se pueden hacer porque son fundamentales, ¿viste? Cuando viene dice, mira, agarrá y ponelo así, en vez de así, ponelo así. Y, ¿viste? Son cosas que si tenés las luces prendidas, ¿viste? Son fenomenales, ¿viste? Eso es imposible que se pueda hacer en una especie de cosa que no se puede reducir a un conocimiento formal. Yo me doy cuenta, ¿viste? Yo tengo una clase de cocina, ¿viste? Que es que vienen estos tipos a la oficina, los que quieren, que pueden ser arquitectos o no, y lo único que tienen que hacer es pensar qué es lo que quieren hacer, que es bien difícil, pero suponete que quieran hacer, que es como que quieran hacer una sopa, pero entonces vos no le enseñás a hacer un asado, le tenés que enseñar a hacer una sopa, para lo cual tenés que saber hacer la sopa, que te digo que es divino. Y si sabes solo hacer asado, te perdés la mitad de la vida haciendo asado, o te vas a perder la mitad de la vida. Lo que está pasando ahora, a mí me parece que es esta facilitación de la producción de una imagen. Y como a la vez eso se vanagloria, como está como el media, ¿viste? Como la experiencia de la arquitectura de hoy día, que es otra de estas cosas que no... Es como el invento de la especificidad, ¿viste? Eso se lo debemos a nuestro amigo Rossi, ¿viste? ¿Qué especificidad? Decime qué tipo puede sentarse a pensar y hacer un edificio solo, sin la guita de otro, con un terreno, con una tecnología que no es independiente, ¿te das cuenta? Esta idea de que el filtro, de que la dimensión, que el problema arquitectónico está desconectado de la especificidad, es completamente, no hay nada más específico que este trabajo, ¿entendés? Vos no podés pensar en nada si no viene un tipo y te pide algo, o si viene un concurso, lo que fuera. No podés pensar en la sustancia abstracta de lo que estás haciendo si no estás dibujando, que es la prefiguración antes que después, y si no sabes cómo construirla. Y todo esto
viste, como que agarró por otro lado, completamente explicable. Es completamente explicable desde el punto de vista de lo que yo llamo el cliente, que es el otro componente de esto. Porque el cliente no es solamente, ¿cómo se dice esto? Snob, ¿viste? No es que compra la publicidad solamente, compra la publicidad, pero después te dice, mira, vos haceme esto, que después yo llamo a otro que me hace lo que hay que hacer y que cuando hay que bajarle el precio uno sabe cómo y viene un ingeniero y te lo pone adentro. Cosas que todos nosotros sabemos, pero que nadie dice, ¿viste? En el fondo estas cosas son como la plata, ¿viste? O la tenés o no la tenés. Para que esta profesión exista, tiene que haber una compensación, un sistema de compensación que es imposible pedirle al cliente, tanto público como privado, que la concentre en un cuerpo de practitioners, de practicantes, que en realidad no saben nada. Entonces, bueno, pero no importa porque es como este otro invento fenomenal que es de la multidisciplinariedad, que es también una cosa que, viste, un tipo que dirige una orquesta o un tipo que toca en una orquesta, no es que no sepa cómo se hace para hacer sonar un oboe, pero que vos tocas el violín, ¿entendés? No es que no sepa cuál es el sonido del oboe, cuál es la función del oboe en la orquesta si uno toca el violín. Y esto es así, uno sabe más o menos tocar el violín, que además tiene solamente una sola cuerda y es electrónica aparte. ¿Y cuánto le vas a pagar a ese violinista? ¿Viste? Poco. Y si el violinista cree que es un sacrificado agente del romanticismo poético, revienta todo. Como además hay 50.000 de esos, es muy difícil recomponer el aparato económico, el aparato profesional y sobre todo el aparato de aptitud, ¿viste? Es una cosa, es increíble, no hay más aptitud, no hay gente que es apta. Y sobre todo que está enmascarado. Por eso yo creo que en el cambio que está pasando ahora, el cambio no es la digitalización. As a matter of fact, yo creo que el cambio de la digitalización está tomado también como una cosa de simplificación, que es algo que yo batallo, pero no te puedo decir cómo, ¿viste? Yo que siempre tuve la habilidad de dibujar, podía dibujar sin la máquina, ¿viste? Y un día le dije a un chico que trabajaba en la oficina hace varios años de esto ya, un chico que había venido de Moscú, que era estudiante universitario, pero viste esos tipos que eran un genio, pero total, que llegó y dijo, ¿y vos qué sabes hacer? Le digo, yo no sé nada, pero yo sé todos estos programas y un tipo con una sensibilidad, y entonces yo me sentaba al lado y el tipo dibujaba con la máquina, hacía, viste, qué sé yo, unas cosas que no se podían creer, y yo lo miraba y decía, correcto, para acá, correcto. Un tipo muy tímido, 17 años tenía. Y entonces yo le digo, Vladimir, le digo en un momento, me parece que no te vendría mal que aprendieras a dibujar con la mano. Entonces Vladimir me miró con ese acento ruso que tenía y decía, y a mí me parecería bien que usted aprendiera a dibujar con esto. Entonces yo, viste, fue como si te hubieran dado una trompada en la medio de la cabeza, porque son esas cosas que es como no tener la licencia, lo mismo, a alguna gente no le importa, pero viste. Entonces salí, me vine acá, al Uruguay, me encerré una semana todos los programas y salí viste, todo, tengo en el bolsillo el mouse, yo dibujo en la Mac, pero sketch en la Mac, y lo logro que la gente vea ese proceso como un proceso de proyectación, no como un proyecto de dibujo, ¿entendés?